Muy buenas tardes. Habla Miguel Vélez, jefe editorial de Infoquorum, y este es un programa que vamos a empezar a realizar cada semana, que es una mesa de análisis político en donde va a estar su servidor y además me acompaña Emilio López Maitorena, que está ahorita arreglando su computadora. El programa todavía no tiene nombre, pero lo que queremos hacer es esta suerte de ejercicio un poco más relajado, pero de reflexión sobre los temas más relevantes que ocurren semana con semana. Me presento, yo soy Miguel Vélez, soy director editorial de Infoquorum, estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana Puebla y actualmente sigo terminando mi tesis de maestría en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y así presento a Emilio López, que también es poblano, estudió Filología Hispánica y ahora está cursando un máster en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. En este momento se encuentra en línea desde Berlín y vamos a tener esta dinámica de a la 1 de la tarde hora de México, 8 de la noche hora de Alemania. Estamos conectando cada jueves para poder hacer esta mesa de análisis. Emilio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, aquí ya buenas noches. Realmente, mucho gusto estar acá. Una pequeña corrección, ya acabé mi maestría, ahora estoy intentando preparar un doctorado. Ah, Pero pues bien. sí, sí. Sí, es que ese es el dato que teníamos en los archivos de cuando estabas publicando el año pasado acá, Sí, en Infoquorum. Entonces ya hay que corregir eso en el currículum. Y bueno, ¿qué te parece si entramos una vez de lleno? sí, de una. De una, pues nada, esta semana ha trascendido con mucha fuerza la situación de la enfermedad del presidente López Obrador, que se ha infectado de COVID. Esto se dio a conocer el día domingo por la tarde-noche. Y bueno, luego las críticas empezaron a llover. Para sorpresa de muchos, también sus principales detractores o a quienes se identifican como opositores a su régimen y estilo de gobierno, sea Peña Nieto, Calderón, creo que hasta José Antonio Meade y Ricardo Anaya, empezaron a tuitear, ¿no? Se destaca esto de la intervención de Peña Nieto, que había permanecido en silencio radial durante meses, gran parte del año pasado, incluso en cuanto Lozoya lo señaló y todo. Eh, y ahora, pues sí, regresó a Twitter para desearle una pronta recuperación al presidente. Pero claro, en redes sociales, así como en la opinión pública, hay una gran discusión sobre si el presidente debió o no haberse vacunado, de si el presidente usaba mascarilla en sus reuniones, de que si viaja en vuelos comerciales, en fin, se toma como una especie de token para criticar toda la estrategia del gobierno federal en cuanto a el manejo de la pandemia. Entonces, ¿tú cómo verías esto, Emilio? Sí, o sea, digamos, el presidente no se ayudó, presidencia no se ayudó definitivamente con, pues con toda esta lo que fue básicamente una política, una práctica de no usar el cubrebocas, de igual ya creo que es algo que de cualquier manera a muchos nos dejó un poquito pues extrañados, ¿no? O sea, igual no es algo que cueste mucho trabajo, ni mucho menos. Entonces, para mí de cualquier manera ese fue un punto que siempre me dejó un poquito como desconcertado, ¿sí? O sea, ¿por qué esta negación? Realmente, ¿por qué esta negación a utilizarlo? Eh, sí, no, ahora, una cosa es eso, obviamente, y luego la otra es como querer agarrarse de ese punto para, pues, para criticar lo que ha sido toda la estrategia del gobierno, que obviamente, bueno, todas las cuestiones consideradas, pues, defendible en cierto sentido, a pesar de que obviamente el evento sigue siendo trágico, en general. Sí, Lo que pasa además es que a raíz de esto también surge en redes sociales sobre todo este movimiento.
de gente que empieza, bueno, por decirle movimiento, digamos, es un poco más halagador, pero esta suerte de movimiento, quiero decir, movimiento de redes o movilización en redes, mejor dicho, que empieza a decir, López no te creo, no tiene COVID, y eso se ha vuelto un tema polarizante. Incluso en el programa de Carmen Aristegui, este director, el de Mesura, Carlos Páez, muestra una gráfica y hay varios, digamos, laboratorios de análisis de redes sociales que han mostrado las gráficas de cómo se ha ido polarizando la opinión pública, voy a decirlo así entre comillas, en redes sociales, específicamente en Twitter, alrededor del tema del presidente, ¿no? Se ve una gran línea que divide dos focos, por ponerlo un poco gráfica, dos focos de lo que se está tuiteando a principio de la semana, ¿no? Una es fuerza presidente, pronta recuperación, arroba López Obrador, etcétera. Y la otra es yo no le creo, no tiene COVID, que ya renuncia, o sea, ese tipo de mensajes. ¿Cómo podemos leer esto? Sí, o sea, igual a mí me parece un poco como ya, no sé si es una opinión un poco extraña para empezar, pero de cualquier manera como que ya lo que pasa en Twitter y lo que se puede medir de lo que pasa en Twitter se vuelve cada vez menos transparente, simplemente por la cantidad de bots que operan ya en todos lados. Entonces, las mediciones ahí ya se vuelven, bueno, no sé, es más como tal vez un punto un poco más general, pero de cualquier manera me parece una medición como bastante compleja. Además de que, como tú viendo, pues lo resumiste o lo concentraste, pues también se trata solo de redes sociales, que efectivamente es como un aspecto muy particular de la manera en la cual circula la opinión. Eh, y en ese sentido, pues sí, o sea, tampoco es como que se pueda mirar como un reflejo realmente, en mi opinión, pues sí, genuino de la sociedad y de lo que opina la sociedad. Aparte de eso, no sé si, no me sorprende mucho que la dinámica ocurra de esa manera, o sea, digamos, es un poco fuerte, obviamente, y sí, pues bastante no despreciable, sino deplorable, que vaya, o sea, que como que hasta este punto como que alcance este estilo como de desconfianza derechista, eh, que pues como que siento que va muy de la mano de toda una estrategia de la derecha en general, en todo el mundo, pues de la, está como que puesta en duda de cosas bastante mm, como sobre las que no queda muy claro para qué se mentiría o que resulta como muy complicado, o sea, desmentir. Eh, entonces, bueno, aparte de eso, me parece de cualquier forma como que en cierto sentido sigue la misma trayectoria, ¿no? O sea, como que todas las cuestiones en torno a López Obrador en redes sociales siempre han sido realmente extremadamente divisivas, porque esa es exactamente la estrategia de la derecha en cierto sentido, precisamente con todas estas estrategias también de las fake news, de este tipo de cosas. Y en cierto sentido también es, bueno, o sea, también tiene que ver con una estrategia incluso de la izquierda en ese sentido. El presidente mismo también diría que pues sí trata de decir, bueno, a ver, o sea, sí hay opiniones diferentes también, ¿no? Y no somos todos lo mismo, entonces efectivamente, pues en ese sentido también él marca diferencias, que es importante. Eh, pero sí, en ese sentido me parece que sigue como una misma trayectoria y no me parece como por demás como sorprendente ni que se ponga en duda, en cierto sentido, ni que esta puesta en duda que ya es más bien como casi fársica, ¿no? Es una farsa en realidad, que va muy bien de la mano con otros fenómenos de farsa, casi que hemos visto como en toda la actitud de la derecha en muchos sentidos, en lo que llevamos de este sexenio, y en el resto del mundo, la derecha, como por ejemplo, incluso en lo que fue esta como en Estados Unidos, pues hace a principios de año, lo que fue este intento de toma del Capitolio, con, que puede entenderse un poco como un estilo de una farsa de golpe de Estado, ¿no?
Eh, ¿Y cómo sería, o cómo entenderíamos esto como farsa? Porque, bueno, en los medios norteamericanos fue y sigue siendo un gran tema, ¿no? A pesar de que Donald Trump ya salió, el juicio de impeachment continúa y continúa porque una de las consecuencias de ese juicio es, además de cargarle cargos criminales, en este caso muy serios, que serían alentar a una insurrección, que vaya, está ahí juntito con traición a la patria, este, una de las consecuencias administrativas electorales es que Donald Trump se ha inhabilitado, es decir, que no pueda ocupar higher office, o sea, oficina de cargo de elección ni designación por un periodo que vaya a determinar ya sea el Congreso, ya sea una corte. Y esto además se da en una semana en la cual se anuncia es decir, la continuación del juicio político, se anuncia en una semana en la cual Donald Trump y una parte de sus simpatizantes tienen la pretensión de registrar un nuevo partido político en Estados Unidos con la intención de justo romper el bipartidismo. Entonces, ¿cómo entenderíamos esto a lo que le llamas farsa? sí, o sea, yo diría que lo que tiene de farsa es que a todo el mundo le queda claro que ese golpe de Estado no era tal. ¿Sabes? Es como, es una cuestión que es completamente como de teatral. O sea, obviamente estos tipos no iban a tomarse el poder así, porque pues para eso, obviamente un golpe de Estado necesitas que muchas más cosas encajen. Eh, entonces, ese es un poco el aspecto de farsa que me parece que hay en ello. Y sí, o sea, en es como una escenificación de un supuesto descontento que supuestamente está realmente como instalado en todo ese país, Es una, cuando en realidad, sí. como una forma de maximizar la voz del descontento y hacer pasar como si fuera una situación límite. Sí, sabes, y sabes, hay incluso, pues, y mira, tú sabes que yo soy bastante de izquierda en ese sentido, pero se puede entender que incluso lo que fue la toma del Palacio en la Revolución de Octubre fue muy similar, o sea, fue un evento un poco escenificado, fue bastante escenificado, o sea, es lo que se sabe como historiográficamente, ¿no? O sea, en ese sentido es un elemento de la política que puede ser como muy esencial, pero y sobre todo precisamente cuando se tiene esta perspectiva como de qué es lo que va a pasar a la historia, ¿no? Y todo el mundo estaba hablando, no, este momento va a pasar a la historia, pues sí, va a pasar a la historia, pero digamos, de todas las cosas que hizo Trump que apoyó Trump y que facilitó Trump, digamos, la toma o sea, lo que vimos, pues, a principios de este año, no es lo más grave, solo es lo simbólicamente más visible, pero en ese sentido, si los demócratas están obviamente queriendo pasar el impeachment, es porque precisamente esto tiene como que mucho alcance mediático y es un buen lugar de donde agarrarse, pero digamos, obviamente, es que ya no hacen falta razones para hacerle el impeachment a Trump. O sea, eso lleva mucho tiempo. Hay razones de sobra. En ese sentido, no, o sea, obviamente los demócratas se agarran de eso y también ellos, por así decirlo, magnifican la farsa en el sentido de que quieren, pues, aprovecharse de la situación, ¿no? Pero digamos, el real significado político de esto, pues, es más como, yo siento a veces que sí, incluso que se le da tanta importancia, se le debe de dar, pero se le da tanta importancia que también que puede ser un poco problemático. O sea, a fin de Sí, sí. cuentas, este es un grupo de gente sí muy radicalizada, pero pues, y bueno, que sin duda es peligroso, son peligrosos. Y bueno, sí, obviamente hay también que esto solo se pudo haber logrado porque ahí tuvieron ayuda de adentro, eso sí es preocupante. Eh, a Sí, la apenas vez, salió que había varios líderes del Partido Republicano eh, que, claro, no se habían identificado en el momento, pero después del trabajo que está haciendo ser policíaco, hay varios
líderes del partido, registrados en el Partido Republicano, que estuvieron ahí. Sí, Entonces, sí. sí, o sea, tú lo ves como un momento en el cual cada eh, grupo o grupo de grupos en el espectro político están intentando maximizar sus ganancias de la farsa misma, como hecho del performance mismo, pues, como hecho simbólico. Sí, sí, exacto. Y también los demócratas en general, ¿no? Con esta como extrema oposición a Trump, con la que quieren en cierto sentido posicionarse como la única opción hacia la izquierda, y etcétera, etcétera. O sea, para ellos también es como hacer parecer que el trumpismo es un estilo de exceso, un estilo de aberración que no tiene nada que ver con el mismo sistema político que ellos han estado apoyando durante, pues desde que existe ese país, básicamente, ¿no? Entonces, Claro. existen como partidos. En ese sentido, por eso es lo que me parece pues, un poco sospechoso también la manera en la cual, pues obviamente se aferran y se agarran a esta farsa, pues porque eso les ayuda a ellos también a posicionarse como si fueran la verdadera oposición. Y es un Ujú. poco similar a lo que hace la derecha en México. Se agarran, pues, o sea, por estas cosas como de que de pronto ya el PAN quería ser feminista y cosas de ese tipo. O sea, pues ese es el tipo de farsa, ¿no? O sea, eh, sí. Ahora, Sí, con ahora respecto está muy de moda. sí, o sea, con respecto a lo del nuevo partido de Trump, no, la verdad de eso no he leído mucho, no sé mucho. Es un desarrollo interesante, sí, sin duda, sin duda. Habrá que estarlo Eh, vigilando. Eh, pero oye, de vuelta a México, está esta cuestión, ¿no? Es esta cuestión porque bien dices que se replica en casi todo lo que concierne a López Obrador, no nada más que López Obrador, digamos, tenga una suerte de sí, estrategia política de estar constantemente dividir la opinión o dar opiniones que pueden ser altamente divisivas. Pero está esta cosa que también es prima hermana de eso, que todo lo que concierne siempre al presidente es una cosa que, de manera artificial o no, se, se galvaniza en México, ¿no? Y se polariza más bien. Eh, y en ese sentido está lo de la vacuna Sputnik V o Sputnik 5, la verdad no sé cómo sea la manera correcta, pero está esta cuestión en donde en medios nacionales, a partir de que se enferma López Obrador, se da a conocer que, como bien sabes, que va a tener una llamada con Vladimir Putin para hablar de la adquisición de México de diferentes vacunas, perdón, de la vacuna Sputnik 5, y va a hablar con Vladimir Putin al respecto y se avienta este número de 24 millones. Y digo se avienta porque, bueno, en primera instancia se dijo para después ratificarse con Putin, ¿no? Eh, Se da esta llamada, sale esta foto del presidente en Palacio Nacional, en su despacho. También la embajada rusa replica lo propio con Vladimir Putin, que tiene la llamada con López Obrador. Y se dice, en efecto, ya llegamos a un acuerdo, se va a comprar un lote de vacunas de 24 millones, llegarán en los próximos meses. Hoy se da a conocer que van a llegar 200,000 la próxima semana. Y en ese espacio público, de tiempo político público, entre el lunes y hoy jueves, eh, empiezan a aflorar artículos. Empiezan a aflorar artículos que si la vacuna Sputnik 5 es muy opaca, es decir, los resultados, a pesar de que se han publicado las primeras dos fases, el de la tercera fase todavía no, que si es muy barata de producir, que si nada más tiene el 90% de efectividad, que, etcétera, que si solo se ha aprobado en ciertos países, porque aquí el componente geopolítico es muy importante, que la usa Argentina, que la usa Paraguay, que la usa Bolivia, que la usa Hungría, Bielorrusia, digamos, países que para los ánimos occidentales no tienen los regímenes más, dirían ellos, democráticos. y países Según que caen en ellos. un estilo de eje, el eje de la maldad y los satélites que están en torno a él, ¿no? No sé, Efectivamente. está, sí, No, sí, tal vez sí. no son tan cándidos al respecto, pero vaya,
O sea, esa es No, más es o que menos la intención. en realidad, es que la lectura es exactamente así. O sea, como que hay cosas que en la geopolítica resultan como que descaradamente simples, ¿no? O sea, esa, eh, o sea, que siempre se ha visto, o sea, desde el principio, desde que se hablaba de Sputnik 5, siempre ha tenido mala prensa. Y pues, o sea, como también de formas que resultaban claramente como repeticiones como de pensamiento de Guerra Fría. Ahora, sin duda sigue habiendo diferencias, pero es obvio que Rusia ya no es un país de izquierdas ni en lo más mínimo, pero es bien interesante pues sí, la incapacidad de los Estados Unidos y de su aliado Europa de aceptar la posibilidad de que puedan aparecer otros centros en la geopolítica, Ujú. pues no les importa si entonces ya si eres socialista o lo que sea, de cualquier manera el problema es que no puedes existir como otro superpoder. Y entonces pues se utilizan las mismas estrategias o se reciclan, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, o sea, lo interesante con Rusia es que efectivamente es un lugar que, o sea, con Putin, en el cual la política marcha pero muy mal, donde incluso Navalny es en realidad un tipo Ujú. bastante de derechas y que no se puede esperar mucho de él. O sea, que esa es la mayor oposición. Eh, y sin embargo, o sea, pues es obvio que también es un país con una capacidad tecnológica y capitalista pues suficiente como para que puedan producir una vacuna bien como la producen aquí en lo que llamamos Occidente, ¿no? Entonces, como que son cosas que siempre ha sido desde el principio así, pues en realidad, pues yo creo que es un poco extraño. Puede ser que hay algo ahí que hasta escuece, porque pues fue obviamente como que de las primeras, Ujú. y efectivamente que es de las que es bastante efectiva. O sea, hablaban de si nada más funciona el 90% es altísimo. La de Claro. AstraZeneca se estima que tiene máximo un 70. Ujú. Eh, Entre 70 eh, y 86, ¿no? Es como variable, pero igual no llega al 90. yo había leído que hasta 62 y 70, o sea, Mm. y bueno, que ahí varía incluso de pronto de cómo se pongan las dosis, etcétera, pero vaya, o sea, digamos, eso de cualquier manera no es un argumento, ¿no? Hemos visto de otra forma, pues en la variedad de las vacunas que todas tienen sus cosas, ¿no? O sea, hay algunas que son más baratas que otras, Claro. diferentes tecnologías, diferentes temperaturas en las que se pueden tener que si uno o dos vacunas, etcétera. Es bien curioso Eh, disculpa que te interrumpa, pero ayer justo hablando de esto, a pesar bueno, por ejemplo, a ver, para ponerle orden, ayer sale una editorial en el financiero Bloomberg, ¿no? De Alejo igual. Sánchez Cano, ¿no? En la cual básicamente empieza equiparando las acciones de gobierno con la que el empresariado mexicano no está de acuerdo, Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya, etcétera. Pero de ahí se sirve de cierta manera para atacar la vacuna, es decir, la vacuna rusa, manzanas con peras, ¿no? Y me encanta el título porque justo habla del alarmismo de este que estamos queriendo imprimir, ¿no? Titulado "No quieren comprar vacunas aprobadas por la OMS". Es decir, Y, y es bien curioso porque justo apenas también me parece que el día de ayer, la embajada rusa en México desmintió este tipo de cosas diciendo, bueno, a ver, eh, solo hay dos en este momento, dos vacunas aprobadas por la OMS, pero la vacuna Sputnik V está en proceso de aprobación eh, ante la OMS. Es decir, ya están revisando la OMS sus resultados de fase 3. Y me parece curioso contrastar eso con lo que publica también el día de ayer Grupo Editorial Expansión, que dice el 60% de los mexicanos celebra la llegada de la vacuna Sputnik 5 o Sputnik V y da además, retomando una cosa que se llama el Gabinete de Comunicación Estratégica, que hace encuestas y este tipo de estudios, dice que el grupo de comunicación estratégica le preguntó a los mexicanos cuál de estas vacunas le generaba más confianza. Y el 73%
manifestó que la de Pfizer BioNTech. Sin embargo, AstraZeneca y Sputnik V o Sputnik 5 comparten el porcentaje de confiabilidad con 63.5%, y por debajo está CanSino, que es la vacuna china, ¿no? Ahí tiene 43.3% de confiabilidad para el público. Es decir, no confiabilidad clínica, no confiabilidad científica, sino qué es lo que opina la gente. Y en ese sentido, la gente, además de otros datos muy interesantes que luego discutiremos de este estudio, la gente confía en esta vacuna. Entonces yo no entiendo por qué machacar que no, o a qué lógica se adscribe. Pero es que, o sea, bueno, no sé, a mí me parece, es que es como que más va a esperar uno, es que realmente es una, o sea, es el financiero. O sea, ese es un poco lo que yo sí respeto mucho de, que me parece democráticamente sano también en López Obrador, o sea, señalar, a ver, quién está escribiendo qué, porque efectivamente, pues las opiniones son opiniones y también están movidas por intereses, incluso la ciencia está movida por intereses, y no lo digo ya ni siquiera en un sentido malo, sino simplemente esos intereses están ahí, son como cuestiones que tienen que ver como con un momento histórico, con otros parámetros en la cultura, ¿no? Entonces, o sea, digamos, es un poco, tal vez una perspectiva un poco posmodernista, pero digamos, el asunto de la objetividad en cualquier sentido siempre es un asunto disputado. Eh, y entonces, pues que el financiero haga, para decirlo más o menos como lo entiendo, pues que hagan lucha de clases, pero pues desde arriba hacia abajo es algo pues que se sabe, o sea, es como, o que se tendría que saber. Entonces, yo, o sea, más allá de, precisamente, además cuando tú traes, porque, digamos, un análisis somero de la manera en la cual se presenta la información, enseguida te revela como pues sí, el alarmismo, o básicamente de que se trata de utilizando datos, que ese es el gran secreto de las fake news, ¿no? Utilizando datos reales, acomodarlos de una forma en la cual se esté diciendo algo que de alguna manera falta a la verdad. Eh, entonces, es, pues sí, o sea, es política lo que están haciendo ahí y ¿qué más decirle? No sé, es un poco, una forma un poco, pues vaya, es como están defendiendo los intereses de su clase. No les gusta Básicamente. tener, no les gusta López Obrador ahí porque pues en cierto sentido, a pesar de que también nos deje muchas cosas que desear, pues sí sienten que en él al menos hay un peligro latente a que pues algo así como un verdadero espíritu democrático o más como socialista pueda aparecer. Y, y pues no les parece, ¿no? Porque... Es curioso porque justo hay toda una cuestión de, tú sabes, ¿no? Que en principio López Obrador planteó esto del acceso universal y gratuito a la vacuna, y fue una cosa que planteó tanto aquí como en la cumbre del G20 y ante el Consejo General de las Naciones Unidas. eh, y se planteó, y esa resolución fue votada por una mayoría apabullante, casi una mayoría calificada, es decir, creo que solo cerca de 6, 16, no sé, pero muy pocos países, o bueno, representaciones diplomáticas de esos países, no votaron, porque ni siquiera es que votaron en contra, se abstuvieron. Eh, y bueno, uno sabe que, bueno, Estados Unidos en ese momento estaba en una situación con Donald Trump, ¿no? Y que tampoco es inesperado, ya que Donald Trump se quería salir de la OMS, etc. Pero bueno, sin entrar en eso. Después se da todo este movimiento que la Cancillería hace, específicamente con Marta Delgado, porque Marta Delgado es la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales, y hacen esta negociación con, pues bueno, las farmacéuticas. Y en ese sentido, logran estos contratos, todo esto es el año pasado, ¿no? Logran estos contratos, en ese momento todavía hay desconcierto alrededor de pues, cuándo va a estar la vacuna, etc. Y ya cuando se logran los primeros cargamentos, explota
explota con estos de los gobernadores de Acción Nacional y con esto de las farmacéuticas privadas en México. Y por farmacéuticas queremos decir estas que son más que nada comercializadoras de fármacos que quieren vender las vacunas, ¿no? Y trascendió esta semana, que ya fue descalificado por la Embajada Rusa y por el Fondo de Inversión de Rusia, que un empresario dijo que ya había asegurado no sé cuántos millones o miles de vacunas y que les iba a vender a un precio entre 710 pesos y 800 pesos, ¿no? En fin, no es cosa menor porque un poco hacía el diálogo, esto ya fue, vaya, desmentido, pero hacía un poco el diálogo, esa aseveración, con que López Obrador la semana pasada dijo que se abría el mercado, entre comillas, para que tanto los gobernadores no nada más los de Acción Nacional, sino todos, y las farmacéuticas, y quien quisiera, pues, pudiera comprar lotes de vacunas en el territorio nacional y aplicarlas, comercializarlas mediante un permiso. Y ahora está esto de la vacuna Sputnik 5. Hubo un empresario que la quiso comprar, según esto, o aseveró que la iba a comprar, se desmintió, y sigue este tumulto alrededor de quién la tiene, quién la administra. Y bueno, Pfizer y otras farmacéuticas han dicho que que sus contratos son con gobiernos, no, o sea, con gobiernos nacionales, estados, no con particulares. Pero aún así sigue el golpeteo de que la oposición en este país quiere, de cierta manera, acceder a insumos que en este momento son estratégicos. Y todo pareciera estarse configurando para atacar ya por todas estas diferentes vías. La oposición al gobierno federal quiere hacer parecer un poco que es López Obrador el que está decidiendo que estas cosas no sucedan. Y un poco también en año electoral, eh, congraciarse con sus electores, con el público que tiene desinformado, en fin. ¿Qué opinión te merece esto? Pues sí, o sea, una de las cosas que pensaba mientras me decías esto, que sí, o sea, se intenta crear como todo un espectáculo, porque digamos que en cierto sentido la estrategia en torno a las vacunas y la posición del gobierno mexicano en torno a las vacunas es como incontrovertible. Efectivamente, está como, o sea, si quisiéramos irnos de términos tan sencillos, pero a veces se puede, o sea, está del lado correcto en la historia. Es como, de cualquier manera es uno de los fuertes de este gobierno y que lo ha sabido como instrumentalizar también bien para, pues porque efectivamente es importante posicionarse en lo mejor que uno pueda en una contienda política real ante el público. Pues sí, o sea, resaltar los aspectos de este gobierno que efectivamente pueden ser inequívocamente éticos, ¿no? Y pues lo que yo entiendo que muchas de estas maniobras de la oposición y sí como es intentar crear confusión, pero también simplemente para quitarle la luz del protagonismo al gobierno federal. Entonces, para todos estos gobernadores, lo único que quieren hacer es tratar de aparentar que se están preocupando por sus votantes, pero pues en realidad lo que pasa es que como que te queda claro que pues no es muy necesario en este sentido que ellos hagan nada, no pueden, o sea, digamos que todas las decisiones han sido tomadas bien a nivel federal, y entonces pues ya nada más les tocaría seguir y decir sí, bien, siga así, pero pues no pueden aceptar eso porque tendrían que reconocerle algo al gobierno y entonces tienen que iniciar un pseudo pleito muy a su estilo de que no, pues que de alguna manera privatizar el suministro de las vacunas sería más efectivo y que así, etcétera, etcétera. O sea, cosas que pues sí, no tienen realmente ni muchos pies ni mucha cabeza. Sí. Se ha dicho, a raíz ahí te voy a interrumpir, se ha dicho lo siento, que Morena sacó un spot esta semana, tal vez no lo registraste porque estás allá, pero Morena sacó un spot
diciendo, bueno, y gracias a Morena, básicamente, y a este gobierno, la vacuna va a llegar a ti de manera gratuita, ¿no? Cosa que es, bueno, sí, puede ser muy criticable, pero muy criticable por lo, digamos, incluso voy a decir algo que puede ser controversial, puede ser muy criticable por su naivete. O sea, se dijo nada más así sin más, ¿no? De una manera muy eh, directa, supongo, ¿no? Pero bueno, algunos analistas están queriendo quemar en leña verde morena porque están, entre comillas, politizando la administración de la vacuna. Cosa que queda claro en toda esta conversación que no podría ser de otra manera. La vacuna o las vacunas son una herramienta política en este momento. No podría ser de otra manera, y no lo digo nada más porque haya elecciones en México, o va a haber elecciones en España, y va a haber elecciones, me parece, en los Países Bajos y en Alemania. No solo por eso son un elemento politizado, sino porque es justo la politización de la salud pública. Es Sí, decir, o sea, es un tema eminentemente político, no hay que ni siquiera que politizarlo. La salud pública siempre ha sido un tema político, entonces obviamente, o sea, en general esta cuestión de X, o sea, digamos, la frase o el argumento X o Y no debe ser politizado es un argumento que uno realmente solo escucha o cuando cierta gente en la izquierda quiere vestirse de, bueno, en realidad cuando cualquier persona, cualquier político o política quiere vestirse de demócrata, no sé. de cordero, ¿no? De cordero. Ah, de acuerdo. O sea, eh, porque pues queda claro que no hay nada específicamente, y más en asuntos de salud pública, que no tenga que ver con posiciones políticas claras, ¿no? Y con, pues sí, o sea, no sé, en general ese argumento es un argumento vacío, que, que la única manera en la cual tiene sentido es decir, esto no se puede politizar porque realmente en realidad solo hay una forma de resolver lo que es humana. Entonces, por eso, cuando la izquierda lo dice y dice es que no se puede politizar este asunto, puede llegar a tener, en mi opinión, sentido, porque decir, o sea, como es como decir, no podemos, yo te dije, no podemos politizar el asunto de si está bien o mal eh, la violación. Pues no, es que no sé, eso sí, no, que sí que no se debe politizar, porque digamos, tiene que ser una base de la política, pero tristemente se tienen que politizar asuntos de este tipo por la izquierda, porque la derecha los politiza de una manera en la cual les quita aquello que tendría que tener de sentido común. Y precisamente en un asunto como la salud pública, eh, en donde las decisiones políticas tienen consecuencias muy graves, ¿sí? Por Eh, ejemplo, hablado de justo esta cuestión de la política, la vacuna, etcétera, todos estamos siguiendo muy de cerca, y en la redacción pues, de este medio se está siguiendo de cerca la cuestión de la bronca, el problema ahorita muy, muy fuerte que hay entre la Comisión Europea y una farmacéutica específica que es AstraZeneca, que está produciendo AstraZeneca Oxford en conjunto con México y en conjunto con Argentina, su propia versión de la vacuna que la mencionamos hace rato, bueno, de su propia vacuna. Eh, como saben, bueno, como sabes y como saben nuestra audiencia, AstraZeneca tiene planta de producción en Bruselas, planta de producción en el Reino Unido, y además subroga servicios, me parece que en Francia y en la India. Y ahora, ahora resulta que como parte de los contratos, que son varios, los contratos que tiene la Comisión Europea y bueno, el bloque europeo con diferentes farmacéuticas, hay dos puntos nodales. Uno, que los contratos son opacos en el sentido bueno, administrativo, pragmático de usar la palabra, son contratos que no están publicitados en todo su contenido porque son
de producción industrial y por las propias normas de las farmacéuticas, de mantenerse competitivas, etc. Pero lo que trascendió el día de ayer es que había AstraZeneca específicamente prometido, según la Comisión Europea, un cierto número de vacunas para este primer trimestre. Y cuando se sentaron bueno, vaya, cuando pusieron esta reunión o cuando organizaron esta reunión, había dudas de si el presidente de Europa, de AstraZeneca, iba a ir o no, porque justo no tenía las vacunas o no podía decirles algo distinto. Entonces la Comisión Europea estaba muy molesta, o sea, digamos, por decirlo de una manera, es un órgano colegiado, pero había cierta molestia en la Comisión Europea porque se sabía que AstraZeneca no podía cumplir con el plazo. Y hoy votan esta nueva resolución en la cual se le permite a los países miembros de la Unión poder bloquear, de cierta manera, en el interés de Europa, poder negar los permisos de exportación de la vacuna AstraZeneca, los producidos en Europa, a otros países. Y todo el asunto está desarrollándose ahorita en tiempo real, o bueno, durante el día de ayer y hoy. Y quisiera saber cuál es tu óptica desde allá, cómo se está leyendo esta situación en la cual un país, a pesar, es decir, una farmacéutica, a pesar de que tiene contratos con, por ejemplo, México, Argentina, y promete un lote, y bueno, México, Argentina e Inglaterra, y promete un lote de vacunas, y ahora la Comisión Europea está diciendo, no, 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 esas vacunas son mías, porque ya me las tuviste que haber dado, o porque se produjeron en Bruselas, en fin. El asunto aquí, donde, como tú lo mencionas, que tiene un poquito como, que puede ser muy fuerte, y que enseguida también me saltó a la luz, y no sé exactamente, la situación no está muy clara, es como, ajá, a ver, ¿qué es exactamente lo que está diciendo la Unión Europea con respecto a esta cuestión de que quieren saber dónde se produjeron qué vacunas y a quién se le entregaron y cuándo, etcétera? O sea, porque o sea, lo primero lo que pensé que puede ser que es algo un poco abstracto y no sé qué tanto aplique para un caso como esto, pero me parece que sí. Es como, a ver, ¿dónde puede uno decir que se produce un producto? Es como precisamente una economía también tan globalizada. ¿De dónde vienen qué partes y qué otras partes de otro lado y dónde se acaba ensamblando, etcétera? O sea, eh, que sí, eso fue lo primero que se me ocurrió un poco así como que, bueno, o sea, entonces el lugar en donde se acaba de ensamblar, de ahí es del producto, ellos tienen más derecho porque eso está ahí, o sea, como que eh, es una cuestión un poco, sí, como compleja, pero aparte de eso, obviamente, pues ya más allá de este asunto que es un poco tal vez como más formal o lo que sea, eh, pues sí, o sea, como estamos empezando a ver una repetición de lo que vimos pues ya hace como 8, 10 meses, ¿no? Esta cuestión de que, o sea, no bien, empiezan a aparecer uno, dos, tres problemitas, es como todos contra todos, sálvese quien pueda, güey, las naciones nacen estos como extraños, como nacionalismos, ahora esto me pertenece a mí, etcétera, así como fue la última vez con las fronteras cerradas. Y pues, o sea, sería decepcionante si no fuera completamente lo que cabe esperar, ¿no? Eh, también o sea, este aspecto también toma como un asunto más de como de, se vuelve más picante, digamos, porque precisamente acaba de ocurrir Brexit y lo que se está y lo que se está diciendo es que estas vacunas se enviaron al Reino Unido. Claro. Que entonces eso también tiene un asunto particularmente como que sin duda está ocupando también las mentes inconscientes y que creo que va a haber quien sin duda está también como que calculando con estas asociaciones al hablar de estas cosas. Es una Aparte, verdadera crisis diplomática. pues podría llegar hasta eso, o sea, porque digamos, el asunto en el que todavía estamos es que el problema es que es AstraZeneca, ¿no? O sea,
que también es una cosa que igual es un poco, o sea, no sé, digamos, si viviéramos en un mundo donde las cosas se producen como se tienen que producir, y tanto como se pueden producir, y pues todos estamos haciendo lo mejor que podemos, si esto llega a pasar, pues podríamos decir, caramba, vamos a tener que ajustar algunas cosas, etcétera, pero pues no, como estamos en un mundo donde cada quien vela un poco por como puede y donde las informaciones de las vacunas también están tenidas con patentes, pues hay que ir a negociar con gente y estos negocian con unos acá y con otros allá y hay contratos que no están abiertos al público, ni siquiera a la Comisión Europea, ni siquiera a A todos los los comisionados. Sí, bueno, todo el Parlamento. sí, ni siquiera el Parlamento de la Comisión Europea tiene derecho a mirar todo el contrato. Esta fue de las últimas noticias que leí, que se espera que para mañana se van ahora sí a publicar los contratos, pero mientras tanto, obviamente, hoy te imaginarás que estarán desde ayer y hoy pues trabajando intensamente en todas las partes que van a tachar de negro. Todas las partes, que ya fue un problema. Decía incluso que el último contrato, dice que estaba leyendo uno de los parlamentarios de la EU, decía, el último contrato que nos dieron tampoco es que haya ayudado mucho, porque, o sea, todas las partes que eran importantes están tachadas. Entonces, o sea, esta cuestión de la secrecía, que efectivamente tiene mucho que ver con el capitalismo, porque se trata de defender derechos de propiedad, y en cualquier caso también de defender probablemente como estrategias de producción de plusvalía a partir de las negociaciones, porque digamos, se sabe exactamente cuánto se paga por cada inyección, no, no, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí igual también me imagino un poco como, obviamente esto es un escándalo, pero imagínate si esto hubiera, digamos, si AstraZeneca no fuera una empresa privada, sino pública, como Pemex. Sí. Sí, Imagínate, sí. empezaría a decir, qué ineficiencia, es increíble, qué falta de transparencia, pero, o sea, Es curioso lo que dices, porque es fenomenal el fracaso en el sentido de que ellos habían prometido hasta 80 millones de vacunas para el primer trimestre, o sea, finales de marzo. muchísimo. Y ahora lo que van Casi a un dar son cuarto de la población. 31 Sí. millones, o sea, es menos de la mitad. Y luego, pues, también, efectivamente, luego también tiene este aspecto de que como todo está hecho sin transparencia, etcétera, así como, ¿cómo es posible que ellos ya supieran que no iban a poder dar, pero que antes de preocuparse por distribuirlas equitativamente, empiezan a tirar, o sea, le cumplen a todos los que le tienen que cumplir y luego le fallan a otros? O sea, en ese sentido hay un punto en el que obviamente la Unión Europea tiene como que cierta razón, pero cabe preguntar si ellos no hubieran actuado de la misma manera. O más bien, incluso el hecho de que ya parece que ahora como que se está queriendo como que insinuar que se podrían querer quedar con las vacunas que ya están producidas en Europa, es casi que están diciendo, sí, vamos a responder de la misma manera, Sí. como cada quien cuidando por sí. Aunque digamos que eso realmente yo tengo entendido que todavía no está muy claro, ¿no? O sea, lo que quieren primero es tener como que transparencia de dónde se ha producido qué, cuándo, tal vez para poder cargarse mejor a AstraZeneca, que deberían hacerlo, o sea, si efectivamente una de las cosas que se estaba discutiendo mucho era qué es lo que exactamente está escrito en el contrato, o sea, porque la Unión Europea dice sí, a nosotros nos tenían que dar 80 y eso está claramente estipulado en el contrato, mientras que AstraZeneca dice no, eso no está claramente estipulado en el contrato, ahí solo dijimos que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por cumplir eso. Entonces, pues no, o sea, es algo que ya hace un par de semanas Italia también ya quería demandar a Moderna, no me acuerdo cuál de estas, porque también ya les habían estado fallando. Pues sí, si eso se trata, pues si es un contrato que se está rompiendo. Es un poco artificial también. O sea, digamos, en una discusión de estas magnitudes, vaya, o sea, un poco jugando al abogado del diablo, pero eh, incluso puede ser esa posición hasta más reconciliadora. Y yo entiendo que esta cuestión está, pues, bueno, está desgarrando en este momento, está desgarrando México. Pero
un poco jugando a la abogada del diablo, es un poco una discusión sobre burocratizada en el sentido de que eh, uno tiene que tener la presuposición de que esto no se va a cumplir. O sea, vaya, cuando empezó la producción de las vacunas a esa escala, para todos, básicamente es todo el mundo, eh, pues claro que se espera que haya retrasos. Y eso no es, claro, hay otros juegos en esa No, indeterminación, en ese espacio. hay que entender que esto puede pasar, o sea, sí, sin duda, ¿no? Es que en esa indeterminación, claro que hay otros juegos donde se mete el capital, porque ahí es donde justo son los espacios donde la política y el capitalismo neoliberal se mete, en la indeterminación de las cosas, en donde empieza a jugar, es decir, lo que tú acabas muy bien de subrayar, la producción de plusvalía alrededor de las negociaciones que se hacen en lo oscurito entre países con una farmacéutica o varias farmacéuticas, pero que al final de cuentas son limitadas. En todo caso, sí, eh, eh, hay que esperar que haya retrasos, sobre todo cuando, y sin que nos equivoquemos en decirlo, solo los países ricos tienen acceso en este momento a esto. Sí. Y eso es algo, regresando justo al punto de la Sputnik V, es tal vez hasta el punto de comparación más necesario de decir. Sputnik V no le está dando vacunas necesariamente a los países ricos, y eso también juega como parte del capital simbólico con el cual no solo las farmacéuticas, sino en el orden geopolítico internacional, hay una competencia política por quién, de cierta manera, hace el mayor bien, por ponerlo entre comillas, a sus constituyentes o a sus ciudadanos, a sus electores, ¿no? Esa es la gran cuestión. Y bueno, por eso a veces me da mucha risa esto y digo risa porque si no me pongo a llorar, estas críticas que se hacen de el uso político de la vacuna, pues es que es el uso, es que ese es el único uso que hay en esta situación. Claro que el uso principal, pragmático, directo de la vacuna, pues es la salud pública, pero hay que entender la salud pública dentro de digamos, dentro de una categoría de fenómenos, lo público, que son preeminentemente políticos. Sí. Eh, y eso es Sí. por decirlo menos. Hablando de estas cuestiones y para ir cerrando, quisiera que hicieras un comentario de justo las medidas de restricción. En México se optó por eh, que se regionalizara el semáforo que se, digamos, no se inventó acá, pero se aplicó o se desarrolló para su aplicación ante la pandemia aquí. Hay un semáforo de lo que sea no está inventado aquí, pero aquí se adecuó una forma de semáforo epidemiológico, que es un modelo que ha más o menos seguido todo el mundo. Y aquí se decidió regionalizar y hace rato justo estaba pensando, bueno, ¿para qué sirve el semáforo? Por ejemplo, en el caso de Puebla, si las industrias no esenciales siguen trabajando y han seguido trabajando sin importar qué, ¿no? Porque ahora la decisión no la tiene el gobierno federal, la tiene el gobernador. En el caso de Europa, a pesar de que se ha seguido el sistema de alertas, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etcétera, eh, se ha optado en algunos países cada vez en más por cerrar fronteras regionales, hacer toque de queda, otras medidas como no poder salir de casa a más de 2 o 3 o 4 cuadras, ¿no? Y apenas esta semana trascendió también, después de un escándalo en el gabinete de Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos, después del escándalo de que los reyes se fueron de vacaciones, los reyes de los Países Bajos se fueron de vacaciones en plena pandemia, eh, instauran toque de queda en los Países Bajos y hay una revuelta social. Hay que recordar que el gobierno de Mark Rutte, el anterior, bueno, obviamente también este, es de la mayoría del Partido Conservador y que la medida que imponen es de todo el mundo a sus casas a partir de las 8 de la noche. Se da una revuelta social, no solo por negacionistas del COVID, que los hay en todos lados, sino por gente que prácticamente está diciendo que les están arrebatando sus libertades. ¿Cuál es el clima político?
en Alemania. Sí, pues, bueno, aquí, digamos, en general, como se sabe, aquí el asunto ha sido un poco más relajado, en general, fue más relajado en general, eh, por todo el verano, que en realidad se tenía relativamente bajo control. Pero pues a fin de cuentas ya estamos empezando a llegar a los mismos puntos, o sea, esta descripción de qué es lo que pasa me imagino, como en un lugar como Holanda, es como que la gente se cansa de que la crisis no se resuelva, a pesar de que ellos en realidad, de que la mayoría sí se está ateniendo a las medidas. Y lo que pasa es que efectivamente lo que a la gente se le quitan son sus libertades individuales, o sea, o más se le quitan, digamos, se les restringen sus libertades individuales, digamos que se interviene, no se tiene, en eso sí no se tiene demasiado cuidado, más o menos, dependiendo del lugar en donde estés, pero cuando toca hacerlo, pues se interviene sobre sus vidas privadas, o para ponerlo en otros términos, se interviene sobre lo que es lo público, sobre lo que es el espacio público eh, de la sociedad, pero no se interviene en lo que es el aspecto económico, que es el aspecto, pues en cierto sentido, en nuestro mundo real, pues más privado, en el mundo capitalista, ¿no? Precisamente, entonces, yo creo que por ahí va el asunto, es que ahí ya se empieza, la gente efectivamente está descontenta y tiene derecho a estarlo por el simple hecho de que todo demuestra que la crisis no se ha gestionado bien. Y creo que esto empieza, aquí en Alemania se empieza a presentir eso también. Siento que es esta cuestión de que nos damos cuenta de que con esta estrategia medias, que lo que realmente está tratando es de mantener el virus en ciertos sentidos sin que sea sin que esté completamente desatado, pero mantenerlo tan bajo como se pueda sin que se desate por completo para que se pueda seguir haciendo todo como Como siempre, business as usual. Ajá. business as usual. Eh, Pues sí, o sea, como toda la estrategia está destinada a eso, efectivamente empiezan a pasar estas cosas de que ya hubo un lockdown, ok, luego entonces lo bajamos, entonces, pero efectivamente como no se resolvió el problema realmente, vuelve a aparecer y entramos en el segundo lockdown. Y entonces como que ya se empieza a formar la intuición que es verdadera, de que vamos probablemente a estar en una serie de lockdowns que van a estar pasando así. Vamos a entrar como en una serie de olas, de lockdowns, Uh-huh. eh, y en los periodos intermedios tampoco va a poder haber ni siquiera un regreso a la normalidad. Y entonces es ya esa perspectiva, y luego además si te imaginas que ahorita hemos tenido unas mutaciones pues gentiles del virus, pero esto, o sea, esta manera de gestionar la pandemia indudablemente va a llegar a que a la larga se produzca una mutación para que contra la que las vacunas ya no van a funcionar. Claro. Y entonces vamos a estar regresados al principio. Y en ese sentido ya aquí hubo la semana pasada, antepasada, uno de los gremios más importantes de científicos, epidemiólogos, virólogos, pues dijeron que lo que se necesita es efectivamente un cambio radical de estrategia. Uh-huh. Y que yo creo que lo interesante es que muchas veces se quiere decir, no, es que la gente no tiene capacidad de sacrificio, es que la gente no quiere renunciar a nada. No, o sea, claro que existen los locos que, por así decirlo, que niegan que existe el virus, pero no, o que creen que cualquier intervención del Estado es una intervención totalitaria. No. Uh-huh. Eh, o que la gente, no es que la gente no tenga capacidad de sacrificio, todo lo contrario, lo que pasa es que se les está exigiendo que hagan sacrificios exclusivamente en su vida, mientras Uh-huh. que no se tocan las esferas que tocan los intereses de los poderosos, y no se les ha exigido entonces que hagan un sacrificio de tal vez un mes o 2 meses, sino que ya se les va exigiendo que lo hagan por 3 meses, cada 2 veces al año,
y entre ellos tampoco es las que regresen a la normalidad. O sea, entonces se entiende como que, o sea, no, lo que pasa no es que yo no tenga capacidad de sacrificio, lo que pasa es que, el sacrificio que tú me exiges tiene que ver con tu incompetencia. Y la gente lo está percibiendo así. Y en ese sentido, me parece como que, pues es un poco como que yo entiendo así que se está desarrollando un poco también como que la sensación del virus acá. Pues bueno, Que, con eso cerramos, se nos acabó el tiempo. Emilio, yo te quiero agradecer. Vamos a hacer esto cada semana. Ojalá la próxima semana ya tengamos nombre. Ya tengamos nombre, yo creo que estuvo muy bien. Y pues nada, para más videos, vamos a estar subiendo más videos, más o menos a esta hora. También estamos arreglando la cuestión de la transmisión en vivo para que también sea el programa en vivo, pero aún así, invitamos a todo nuestra base de seguidores, a toda nuestra audiencia, a dejar comentarios, preguntas, propuestas de temas, ¿no? Y les agradecemos también mucho su confianza en Infoquorum. Y Emilio, a ti te agradezco tu tiempo. no, Coordinarnos entre México y Alemania no ha sido muy difícil porque de por sí somos cuates y sí. hablamos, pero ese es un proyecto que queríamos iniciar desde diciembre, que hablamos y esta es la primera entrega. Entonces, muchas gracias a todos y chao. Chao, chao, muchas gracias, igual.